Estamos en comunicación con un amigo a quien quiero muchísimo, con quien hemos dialogado en infinidad de veces y estuvo a cargo de lo que era la comunicación de la Casa de Gobierno en los momentos durísimos de Fernando de la Rúa, y es Juan Pablo Bailac. Juan Pablo, ¿cómo estás? María Luján Batallán te saluda en el programa de Jorge Enríquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Luján? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Tanto Qué alegría tiempo. Oh, sí, un volver a alegrón. encontrarnos. Un Qué bueno, alegrón. Qué bueno. qué bueno. Juan Pablo, me imagino vos la sensación que tendrás en estos momentos, después de haber vivido momentos duros como los que vivimos cuando fue el final de la Rúa, por los movimientos, estos que también había, con las tomas que también existían, y obviamente como el peronismo en ese momento hizo lo imposible para que cayera ese gobierno, ¿no? Un gobierno democrático elegido por la gente como fue el de Fernando de la Rúa. ¿Qué similitudes ves con el 2001, Juan Pablo? Mira, el 2001 fue, a mi entender, una tragedia, pero como esa tragedia la escribieron los que ganaron, pasó a ser una responsabilidad de la Rúa y su gobierno todo lo que ocurrió. Y la verdad es que si uno rememora aquellos días, es casi un déjà vu para mí lo que nos está ocurriendo en la Argentina hoy. Seguramente porque en aquel momento, en el 2001, quizás no teníamos tan claro que nos enfrentábamos al populismo. Y enfrentarse al populismo, de alguna manera, tiene como objetivo fundamental el caos. Claro. En el caso del actual populismo que nos gobierna, es el caos controlado. Y hasta ahora veníamos en esa tesitura, el caos controlado, es decir, yo provoco el caos, yo lo resuelvo y gano autoridad política y a partir de ese momento continúo adelante. Un poco lo que hacía Néstor Kirchner, ¿no? Tenía 24 horas, 48 horas a la gente en el Ministerio de Desarrollo Social, luego le resolvía el problema, y Kirchner así fue ganando autoridad después de aquel 2001. Pero me parece que ahora estamos en un caos complejo porque no hay autoridad que lo pueda detener. Y se le han desmembrado todas las acciones en este tiempo, y lo que es más grave, digamos, la serpiente del episodio del veneno está dentro del palacio. En aquel momento todo era fuera del palacio, ¿no? Entonces uno veía venir lo que iba a ocurrir. Acá no sabemos lo que va a terminar ocurriendo, porque tenemos un episodio de un gobierno casi que no gobierna, un gobierno casi sin gestión, tenemos una vicepresidenta que su único, digamos, punto en la agenda está vinculado a generar impunidad. Tenemos la política absolutamente exacerbada, con adjetivos y con confrontaciones que lo que hacen es hartar, cansar, agotar a la gente, en definitiva, porque frente a la incertidumbre que vive de por sí en el día a día cotidiano, no le alcanza el sueldo, la inflación carcome toda esperanza, nuestros chicos se nos van del país a buscar el horizonte del futuro en otro ámbito, en otra nación, en otro país. Las empresas suspenden sus actividades, muchas ya se han ido del país. No tenemos dólares en el Banco Central, tenemos una deuda interna extraordinaria, tenemos una emisión monetaria fabulosa. Tenemos una inflación que va a superar el 100%, digamos, tenemos problemas que están lejos de parecerse al 2001. Claro. Fíjate, Sí, te fíjate escucho. vos que en el 2001 el dólar era 1 a 1 hasta el último segundo de la Rúa.
Y acá no sabemos ahora, en función de la cantidad de tipos de dólar, no sabemos cómo, cómo va a estar el dólar mañana y qué tipo de dólar va a surgir. Ahora viene el dólar Qatar, así que agárrate. O sea, Sí, la incertidumbre es permanente, pero esto lo hablamos siempre y lo hablamos con Jorge Enríquez, que en estos momentos se encuentra en línea y que justamente nos decíamos hace días acá en este programa, ¿no? Todo es porque una persona no quiere cumplir la ley, ir presa por todas las cosas y todas las causas que tiene las que fue condenada. Es así. Jorge, ¿cómo estás? Acá estamos con Juan Pablo Bailac y estamos tratando de hacer un paralelismo acerca de lo que sucedía en 2001, lo que está sucediendo ahora. Y él me decía justamente, no sé si lo escuchaste, que el veneno está adentro del palacio ahora. Antes lo teníamos de afuera, ¿no? Sí, coincido. Antes que nada, buenas tardes a todos y mil disculpas porque hoy no pude acompañarlos por razones profesionales y académicas. Estoy en Montevideo. No, yo les dije al público, a todos los que nos escuchan, les dije no los eché a todos, Jorge no está, les cerruché el piso hasta Jorge mismo. Claro, no, ya me imaginé porque primero empezaste con Ezequiel Domínguez, después seguiste con Luisito Sebasco, después con Pérez San Martino. Claro. Pero bueno, vamos a la pregunta, porque está mi gran amigo Juan Pablo Bailac, la verdad, un excelente político, del cual no puedo dar fe que cuando hablan de la casta, justamente no lo pueden involucrar a él, porque siempre se ha comportado con honestidad, tanto intelectual como humana, como política, y bueno, cuando uno ve todas estas cosas que están pasando hoy, se rescatan los grandes valores de figuras que hoy se mantienen vigentes, como Juan Pablo y tantos otros, ¿no? El otro día hablábamos de Jesús Rodríguez, Marcelo Stubri, tanta otra gente que dio mucho, sobre todo porque me refiero a ellos, porque ellas son tan difíciles. En 2001, la verdad que pelearon, bueno, Hernán Lombardi, con el que militamos juntos, ahora Rafael Pascual, por supuesto, no voy a seguir haciendo nombres porque puede incurrir en omisiones innecesarias, forzosas. Yo creo que era una situación muy complicada, pero como dice bien Juan Pablo, el problema estaba dentro, en aquel momento estaba afuera, y violentado por un peronismo que con buenos modales hizo un golpe de Estado blanco, como había ocurrido con el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Me parece que tanto en uno como en otro caso, yo me acuerdo en la época del gobierno de Alfonsín, cuando en el 89 fue a decir Cavallo a los Estados Unidos que el dólar volaba por el aire, y lo mismo ocurrió con Duhalde en la provincia de Buenos Aires, alentando los supermercados, el asalto a los supermercados. Yo me pregunto, en una situación como la actual, no hay asaltos en los supermercados, por supuesto que en buena hora, pero sí estamos viendo de que la calle está tomada, estamos viendo que un grupo de etiqueteros hace lo que quiere, que unos dirigentes sindicales también nos están manejando el país, pero una verdadera república corporativa donde hay una corporación gremial y una corporación también empresaria, en algunos casos, que ha sido siempre muy funcional a los gobiernos peronistas, en este caso a la nación más grande que tiene el peronismo, que es el kirchnerismo, y todo eso se está haciendo, como decían bien ustedes, en función de la impunidad de una persona, que nos está arrastrando a todos ese desastre, ¿no? Bueno, Juan Pablo, Jorge, no, lo estaba expresando de esta manera y estamos todos muy preocupados y vos decías de que estamos todos muy exacerbados y cansados y esta es una realidad porque la impunidad no puede continuar por un lado y por otro lado sabemos de que siempre estamos como al límite de que todo estalle, pero no estalla porque tiene que estallar para que pase, para que o sea, es como en terapia cuando te dicen tenés que tocar fondo para después resurgir, es más o menos lo mismo. Acá, ¿cuándo tocamos fondo, Juan Pablo? ¿Cuándo crees vos que vamos a tocar fondo? Bueno, mira, yo como Jorge, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, querido amigo. Con Jorge somos una generación que hemos vivido todas las crisis. Yo nací en el año 50, así que imagínate que tengo la crisis de militares, las crisis políticas, la caída de los gobiernos,
y siempre creemos que vamos a tocar fondo y finalmente nunca llegamos a terminar de tocar. El tema es que en la Argentina desde hace mucho tiempo hay un modelo económico-social que se impone generalmente cuando el peronismo gana las elecciones o cuando las dictaduras asumen el poder en la Argentina, que es ese viejo modelo proteccionista, industrialista, inflacionario, digamos, estatista, que de alguna forma está haciendo crisis en la Argentina de una manera en este momento espectacular. La dirigencia del populismo en la Argentina expresa de que todo lo va a resolver el Estado y no ha advertido que el mundo cambió, que las reglas de juego del desarrollo de las naciones cambió, que los estados nacionales desde los 80 en adelante no están en condiciones de garantizar bienestar a los pueblos, que es necesario asumir el concepto de la colaboración entre naciones, aceptar las reglas del comercio internacional, generar empresas que exporten, generar bienes y productos que permitan y supongan darnos más bienestar que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos una sociedad que ha hecho cosas que otros pueblos no han hecho, están en situaciones un poquito mejor hoy, pero en términos de lo que ha sido la educación en la Argentina, la educación pública gratuita, las universidades gratuitas, la medicina, los hospitales públicos gratuitos, son todavía algunas banderas en algunos pueblos, en algunas naciones. En la Argentina hace décadas que nosotros vivimos esto y naturalmente hoy el Estado no nos brinda los servicios que necesitamos, la seguridad que necesitamos, la salud que necesitamos, la educación que necesitamos. Y eso lo tenemos que entender, que para eso hay que cambiar. Claro. Hay que cambiar el Estado y hay que cambiar la política. Hay que un Estado más chico y eficiente. Y la política va a tener también que hacer su ajuste. Por supuesto, pero hay que cambiar también las herramientas que adopta la política. A mí me extraña mucho que el presidente Fernández, en todas las salidas, a excepción de las veces que ha ido a Estados Unidos, que todavía no ha podido juntarse con el presidente Biden y lleva casi 3 años. Ni se va a juntar, me parece. Bueno, no sé, pero por las dudas digo, pero ha ido a lugares en donde la Argentina no va a lograr su salida. No sé qué hizo en Rusia días antes de que apareciera Rusia como uno de los invasores de Ucrania. Fue a China, nada novedoso ha traído más que aquello que trajo en su momento Fernando de la Rúa en la visita de Estado que hizo a China, que fue lo que benefició tanto al gobierno de Kirchner, que fueron los convenios celebrados para la compra de bienes de la Argentina en términos de soja y algunos otros componentes. Entonces, yo lo que quiero decirte es lo siguiente: nosotros tenemos un modelo que está vigente, que es el modelo peronista de gobierno, el modelo de decir, nosotros gobernamos para los trabajadores, cada vez menos trabajadores en blanco, los sindicatos, son ricos los dirigentes sindicales, pero pobres los sindicatos, ni hablar de las obras sociales. Si te toca tener una obra social de un sindicato, guay si te enfermas. Sí, agarrate. Con lo cual ese modelo ya está perimido en la historia, y todos los países que tienen autocracias, no democracia, tienen ese modelo. El Estado es dueño de la libertad, el Estado es dueño de tus hijos, el Estado es dueño de tus conductas, el Estado es dueño de tu adoctrinamiento, y nosotros la Argentina somos un país que alguna vez supimos ser muy importantes en el mundo, no la irrelevancia que hoy tenemos. Claro. Hoy la Argentina es irrelevante en el mundo. Tenemos un presidente que va a las Naciones Unidas a hablar de un atentado fracasado, no se sabe si por inutilidad del que lo ejecutó, que es un hecho grave, por cierto, en Argentina,
o fue en realidad el plan, que fue asustar a los efectos de generar lo que finalmente luego generó, que es la unidad del frente de todos, ¿no? Y aprovechar el oportunismo de ese episodio en orden a la política entre ellos y no la política de la Argentina. Claro. Se convoca a un diálogo falso. Nunca el kirchnerismo, el populismo en la Argentina ha querido dialogar con la oposición. Jamás. No conocen lo que es el diálogo. Y aparte, o sea, ahora cuando salen algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen quiero dialogar, vos podés dialogar con alguien que realmente te va a escuchar. Pero si vos sabés que vas a dialogar con alguien que no te va a escuchar directamente, no es un diálogo, es un monólogo. Por lo tanto, ¿qué favor te puede llegar a hacer y qué desgaste te puede producir el intentar un diálogo con esta gente, que es imposible? Fíjate vos que hace unos años atrás leí un libro que se llama Empatía. Sí. Y que es ponerte en el lugar del otro, ¿no? La empatía. Y contaba una anécdota que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en donde en una de las fronteras de la guerra, de un lado estaban los aliados y del otro lado estaban los nazis, y cuando llegó Navidad, levantaron las armas, levantaron los tiros, se abrazaron en el medio de esa frontera, brindaron y volvieron otra vez a la trinchera y siguieron la guerra, ¿no es cierto? Bueno, la Argentina concibe que la coalición Juntos por el Cambio y el resto de las expresiones políticas de la Argentina son sus enemigos. Claro. Entonces, para dialogar, primero tenés que tener empatía mutua, ¿no? Porque si no, no te podés acercar. Si estás con una metralleta de un lado en una trinchera y otra metralleta del otro con otra trinchera, tiene que haber empatía, tiene que haber ponerse en el lugar del otro y tratar de que la democracia no sea suma cero. Sí, vos, Jorge, ¿qué opinás respecto a lo que está diciendo Juan Pablo? Bueno, sí, siempre nosotros hemos sostenido que el diálogo supone reconocer que no se posee el monopolio de la legitimidad y que los derechos están distribuidos. Dialogar es fijar reglas y por lo tanto es restringir la voluntad del que manda. ¿Cómo podés dialogar con un oficialismo cuando esa oposición te tira 14 toneladas de piedra, cuando está sacando una ley que no le gusta? ¿O cómo vas a dialogar con alguien que te saca la coparticipación en plena pandemia para perjudicarte, para purgar la inutilidad en materia de seguridad y los problemas que tenía Kicillof con la fuerza de seguridad? ¿Cómo dialogás con los que quisieron reventar el primer día el Poder Judicial en el sagrado dogma de la impunidad? Porque todos estamos de acuerdo que es una reforma judicial, pero una reforma judicial que llegue a la gente, esto lo hemos sostenido siempre, no una reforma judicial que se subsuma nada más que a la justicia criminal y correccional de Comodoro Pi, esos 12 juzgados. ¿Cómo podés dialogar con alguien que dice que el problema del mundo es el capitalismo y que su representante en Argentina es la oposición, cuando los países capitalistas ya están en otra? Vas a hablar con tipos que se babean por Putin, que pasean por Cuba, que casan con Venezuela y al mismo tiempo se van de paladines democráticos como pasó en Nicaragua, los operadores que se presentan. Es muy difícil el diálogo, sí. Tiene que tener. ¿Cómo yo voy a decirle? Ocurrió el atentado que todavía 2/3 de los argentinos creen que ese atentado fue un montaje y tiene tantos puntos oscuros y ese agua por tantos lados que yo tengo el derecho de poder dudar, por lo menos sospechar que acá hubo algo raro. Una banda de descerebrados hace esto y deja huellas por todos lados, no borran los celulares. Esa historia es eterno. Es eterno eso, pero es eterno, eso. Yo a lo que voy es a esto: cuando se produce eso, es un repudio general de toda la sociedad. Hay un repudio general, automáticamente los diputados nuestros de Juntos por el Cambio, los 116, van y se juntan con los diputados justicialistas o de Frente de Todos o de los kirchneristas, se juntan para repudiar. Los senadores hacen lo mismo. Yo vi la foto, Mario Negri, Ristón, compañía por un lado, y por el otro lado lo vi a Neidenhoff, a Carol Lozada, a Humberto Schiavone, a Juez, Correjos, se lo ponen a repudiar, y cuando se van ellos de la reunión empiezan a tirar dardos y decir que estos son los discursos del odio que nacen de la boca
de las toneladas, de las 3 toneladas de papel de Luciani, que sale de lo que es el discurso del odio que está lanzando por todos lados los medios de la comunicación y la oposición, y nos echan la culpa a nosotros del atentado, cuando hay una investigación judicial a los minutos de haberse producido, y después encima el cachetazo del presidente, que el presidente, una cadena nacional insólita, para decretar en un país que necesita laburo, un paro nacional. Que bueno, ya sabemos los problemas que ocasiona eso en el plano educativo, en el plano laboral. Por eso, a ver, es muy difícil. A mí la gente me dice, no, recién estuve hace unos minutos reunido con Carlos Páez Vilaró, que está en una charla que también, y Carlos Páez Vilaró me decía... Hijo, Carlos, no acolaremos porque le recordamos a la gente Carlitos que el otro Páez falleció. El otro Carlitos Páez. Y me decía, por favor, me hace súplica, no se peleen. Y digo, jamás vamos a romper juntos por el cambio. Hay diferencias de opinión, sí, y es saludable, porque, como lo decía Raúl Alfonsín, sigan ideas, no sigan hombres. Esto es lo importante. Hoy recuerdo a Alfonsín, hoy con la presentación o mañana, con la estreno de la película Argentina 1985, adquiere una dimensión mayor, porque fue un antes y un después. Claro. Suprimimos el peso que tenía el partido militar definitivamente, tenemos que enterrar definitivamente la corrupción, y esto solo se logra con castigo justo, con sanciones justas, conforme a derecho, en las causas de corrupción que estamos viendo todos los días. Claro. Ya para terminar con Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo te parece que esto vamos a salir de acá para adelante respecto de lo que es la fuerza política que presumiblemente debería ganar en las próximas elecciones, y cómo va a avanzar en función de un peronismo y un kirchnerismo que va a ser durísimo? Juan Pablo, para ir cerrando. Bueno, como viejo veterano de la democracia, de eso no le tengo miedo. La pelea hay que darla, y la transformación del país se lo merece, y la sociedad va a ser muy exigente. Por supuesto que no es fácil. No estamos invitados a una fiesta de globitos y música. Estamos invitados a una transformación dolorosa, compleja, pero la Argentina tiene todo para salir. Lo que pasa es que hay que ordenar, y como bien decía Jorge, hay que volver al sentido republicano de gobierno, hay que volver a la república, hay que volver a la libertad, hay que volver a la democracia y al progreso social, que es el viejo modelo que el radicalismo en su larga historia ha venido bregando de manera permanente. A veces pudimos, otras veces no pudimos, y otras veces no quisimos hacer determinadas cosas, pero hay algo que a mí me da un poco de tranquilidad. Por primera vez el peronismo populista argentino le puso el culo a la jeringa. Por primera vez en su gobierno ha tenido que llevar adelante un ajuste. O sea que no es más virgen, no es más invicto. Y vemos lo mal que trazan las coordenadas para poder resolver los problemas serios que la Argentina tiene. Ahí demuestra acabadamente que se le acaban los papeles, los viejos papeles. Siempre la sociedad ha creído que el único que podía gobernar el país eran las dictaduras o los peronistas, y la verdad que no es así, está visto, está demostrado que también fallan, que tienen errores, que son errores estratégicos para el país. Lo decía muy bien Jorge, somos amigos de países de oscuridad. Claro. Somos amigos donde no rige la libertad, no rige la democracia y no rige la república. Casi todos estos países son autocráticos, y el populismo, tanto de derecha como de izquierda en Europa, está avanzando el populismo de derecha. Y acá en la Argentina también tenemos algunos vestigios populistas. Milei es una expresión populista de derecha, y lamentablemente no es con adjetivos calificativos, zurdo, socialista, que lamentablemente eso está convocando a nuestros jóvenes, con que se analiza la realidad del país y la realidad de la política. Porque hoy por hoy, cuando uno ve países cualquiera, tomá Alemania, tomá
Francia, Sí. toma cualquiera. Te vas a dar cuenta vos que tanto una persona con pátina de izquierda o pátina de derecha, salvo los ultras, salvo los extremos, no cambia mucho los gobiernos. Casi todas las herramientas que se utilizan gobernando sociedades en desarrollo son parecidas. Claro. No hay una carga ideológica. Lo que hay son defensas de valores que constituyen el pacto de convivencia civilizada de las sociedades. ¿Comprendés? Sí. Y lamentablemente en Argentina el populismo, ahora que está, digamos, mordido por la izquierda, el kirchnerismo está moviéndose porque le están garroneando, la izquierda le está garroneando parte de sus banderas. De sus banderas, ¿Entendés? totalmente. Así que, Juan Pablo, desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No va a faltar oportunidad para que volvamos a llamarte y sobre todo porque quiero que en breve nos cuentes qué opinás vos de la comunicación presidencial. Pero sé que nos va a llevar un programa y me tengo que ir a un corte. Así que te mando un abrazo, Juan Pablo. La mentira nunca puede ser verdad. Excelente. Excelente. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Jorgito, un abrazo enorme. Un abrazo y digo grande, que Juanpi. ahí estás en paz, ¿no? En donde estás ahora. Te sentís mejor, claro. Ahí estás en un país que está ordenadito, tranquilo. Sí, ellos, lo que pasa es que yo los de la estabilidad, y ellos me decían, sí, hay una estabilidad, pero tampoco hay perspectivas de un gran progreso. Pero le digo, pero ya con la estabilidad me parece que es suficiente. Vos sabés que ganas tanto y el sueldo te alcanza. Si pensemos que un salario mínimo vital, acá es el equivalente, está bien, la vida es un poco más cara que Buenos Aires, pero es el equivalente, el salario mínimo a $500. O sea, estamos hablando. Allá en nuestro país y nosotros 275, no está tan mal de Uruguay. No, la mitad, claro, no está tan mal. Por eso, no, lo que pasa es que ellos siempre hacen un fuerte hincapié en yo estuve con dirigentes, con el presidente del Partido Blanco, con Iturralde, con gente del Partido Colorado, y en el ámbito académico, con la Universidad Católica del Uruguay, con la Universidad Nacional, y todos que dicen lo mismo. O sea, acá ellos les queda siempre el abrazo de haber sido juntos del Senado, Sanguinetti y Pedro Mujica, o cuando asumió Tabaré con Luis Lacalle Pou. Les voy a contar una anécdota muy pequeña. Durante mucho tiempo Tabaré, que fue un gran presidente, está considerado el primer gobierno de Tabaré como uno de los mejores, dicho por colorados y blancos, ¿no? O sea que alguien del Frente Amplio que le reconocen. Y resulta que parece ser que Tabaré, por una razón hasta etaria, como dice Nino, lo botijeaba viene a ser un poco como lo bardeaba, porque era joven, a la calle. Y entonces, claro, a la calle tenía para pasarle miles de facturas. Cuando se fueron a encontrar, porque la calle lo fue a saludar como si era el presidente electo, le dijo, yo tenía miles de facturas, pero la verdad que a mi presidente, le dijo a Tabaré, jamás se las podría pasar. Así que todo lo que quedó atrás está olvidado. Dice que se emocionaron, ¿no? Es un abrazo. Esto es impensado en la Argentina. Claro, ya lo creo. Ya lo creo. Juan Pablo. Ahora, Jorge, sí, perdón. Vamos cerrando porque tengo que ir a la pausa. Ya vas. Mirá, ya va. Solamente pero dejalo, Juan Pablo. Ya va, pero el que conduce el programa de acá soy yo ahora. Así que Gerardo, basta. De ninguna manera. No, es que realmente lo que acabas de escribir, Jorge, es la democracia. Es la reivindicación de la política. Totalmente. Es la reivindicación del diálogo democrático. Los problemas se los resuelven entre todos. Mira, termino, juro por Dios que termino. En el 2001, cuando acá teníamos la vanguardia populista que venía a sacarnos de la Casa Rosada, una crisis similar padecía Uruguay. Estaba Valle en la presidencia. Un amigo que conocí mucho en los viajes que hicimos con De la Rúa a distintos encuentros internacionales. Y allí se juntaron todos, incluido el Frente Amplio, y se pusieron de acuerdo, y salieron de esa crisis del 2001 juntos, y terminó ganando la elección luego el Frente Amplio. Con lo que quiero decir, que el hecho de dialogar, el hecho de construir consensos,
no debilitan la democracia, la fortalecen. Y los Claro. uruguayos son un ejemplo para nosotros. Nada Ya lo más. creo. Gracias, Me voy. Juan Pablo, te Abrazo, mando un Juanpi. abrazo.